La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. El gusto de presentar al doctor Herbert Cuba García, ¿no? Él es especialista en política de salud pública, mejor analista político, ¿no? Para echarle una mirada a lo que acontece en nuestro país. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba. Como siempre, muy amable por atender a RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Hay varios temas que abordar, ¿no? Uno de ellos, sin lugar a dudas, ayer el Congreso de la República aprobó el tema de la bicameralidad, pero no logró los votos suficientes, ¿no? ¿Cómo interpreta usted este tema? Porque también quiero abordarle más adelante el informe Zarratea, las revelaciones del señor Samir Villaverde, y luego vamos a tocar el tema de salud también, ¿no? Tanto de su columna, pero también con lo que ha adelantado el ministro de Salud, ¿no? En el sentido que estamos ingresando a una cuarta ola y plantea tres escenarios, uno moderado, uno extremo, ¿no? Entonces, eso me gustaría abordarlo. Vayamos por el tema de la bicameralidad. Mire, creo que el debate ha sido muy rico. Se ha demostrado lo que señalábamos con antelación, los votos se han mantenido inamovibles. El fraccionamiento de Perú Libre que se planteaba que iba a poder modificar la correlación de fuerza no ha ocurrido, porque como ya lo hemos explicado en otro momento, los aspectos cruciales están todos juntos, o sea, no hay una división. Y por eso es que ese sólido número de votos, alrededor de 40 votos, hace imposible cualquier solución dentro del Congreso de la República. Aquí no es que el Congreso sea malo o sea bueno, sino que tiene una cifra fatídica, digamos, que impide que se llegue a 87 votos. Y esto hace que la situación al interior del Congreso no se pueda resolver. Por eso es que al obtener 71 votos, lo más probable es que esto vaya a un referéndum. Y aquí hay varias lecturas, ¿no? Si es que en el trayecto de este proceso se logra llegar a los 87 votos vía negociación, cosa que sigue siendo improbable, o que se acepte finalmente el referéndum. Sea cual sea la solución, una vez más en este escenario se requiere el concurso de la calle. Y esto va a generar una enorme discusión en la población que creo yo sería adecuada, sería deseable que esto ocurra. Así la población rechace, digamos, la bicameralidad o así lo apruebe también en cualquier otro sentido, porque eso va a aumentar la participación de la población en el quehacer público. Sí creo más bien que el mecanismo que se ha buscado para incorporar en modo obligatorio a un miembro de las comunidades nativas originarias no es el mejor, porque ahí lo que debió de establecerse claramente es que las circunscripciones para elegir diputados debería hacerse en distritos muy pequeños, de tal manera que se asegure que ahí en esos lugares donde hay comunidades nativas y originarias en modo mayoritario, estos puedan tener una representación natural dentro de la democracia. Creo que este es un aspecto que no deberíamos favorecer, que haya cupos dentro de un Congreso, porque eso distorsiona la democracia única que tenemos en el país, porque nosotros tenemos un solo sistema de gobierno, somos un gobierno unitario, y por lo tanto estos mecanismos alternativos generan discrepancias, generan distorsiones, digamos, en la marcha de la institución. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el tema del ejercicio del carácter coercitivo que tiene el Estado. Hablamos de la policía y el ejército, que son los entes encargados de ejercer violencia legítima, digamos, en el país para defender el Estado de Derecho y la democracia, o también el comportamiento de los ciudadanos, de los malos ciudadanos. Y en este caso, este es un poder que debe ser único a través del Estado de Derecho.
Sin embargo, se generan formas que, que podrían ser complementarias a estas por la participación de la sociedad. Sin embargo, se trastornan estas en alternativas y en consecuencia, como el ejercicio de la violencia es la potestad del Estado, creas un Estado dentro de otro Estado, y esto rompe el principio constitucional del Estado unitario que tiene nuestro país. Por eso es que es importante que esta Constitución se debata ampliamente en la población, para que comprenda la población aspectos jurídicos que ahora discuten los académicos, pero que en realidad son de sentido común, como que es un Estado único, que es un Estado soberano, que es el monopolio de la justicia o de la violencia por parte del Estado, cómo participa la sociedad civil o las instituciones que contribuyen o complementan estos sistemas de justicia y de defensa, etcétera. Todos estos temas son, creo, relevantes y por tanto me parece a mí que la solución de obtener una mayoría en dos votaciones de 87 votos para aprobar la Constitución, la reforma constitucional, no va a llegar a buen puerto, porque los temas que tiene que resolver dentro tienen visiones distintas, ¿no? Es importante hablar de esos temas antes de poder llegar a un consenso. Y como hay visiones distintas, es obvio que eso va a ser imposible que se logre acuerdos de 87 votos en el Congreso de la República. El otro tema, doctor Solari, es lo que ha ocurrido en la presente semana, ¿no? La situación del presidente de la República no es la mejor, ¿no? Siempre en el terreno de la presunción, pero ya vimos que a inicios de la semana o a mitad de la semana el Ministerio Público ha dejado sin efecto, ¿no?, una decisión de la ex fiscal, ¿no?, en la investigación en el caso de los ascensos de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que comprometen o estarían comprometiendo al presidente Pedro Castillo, ¿no? También ayer el Congreso de la República ha aprobado el informe que se conoce como el caso Zarratea, ¿no?, donde se recomienda una acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo, ¿no? Esta semana ha sido excarcelado Samir Villaverde, ¿no?, y hemos visto que ha salido en declaraciones, ¿no? Probablemente algunos no le den el crédito necesario, ¿no?, pero se está cogiendo una colaboración eficaz, que si el tipo miente, sabe lo que le espera. Y por lo tanto, es muy compleja la situación, no solamente del presidente de la República, sino también del entorno. ¿Cómo está analizando esto cuando estamos próximos a cumplir un año de gestión gubernamental? Mire, en primer lugar hay que ver la votación. Y como se ha observado en la votación de este informe, es un informe que otra vez representa un núcleo duro opositor a este informe, que es de más de 40 votos. Esto hace que la única alternativa que se tenga es la vía de la acusación constitucional y que esto luego pase pues a un proceso al Poder Judicial y quizá a una inhabilitación del presidente de la República. Pero como lo expresaba también en otra oportunidad, esto toma tiempo. Son procesos que por la naturaleza del cargo del presidente y del procedimiento mismo en sí, esto es un proceso prolongado, no es esto una cosa sumaria. Y en el tiempo puede haber nuevos acuerdos políticos. Hay que tomar en cuenta que todavía no se ha elegido la mesa directiva. Hay que tomar en cuenta que los partidos del centro se dividen cada día más. La votación de ayer, por ejemplo, para el tema de la bicameralidad ha demostrado, por ejemplo, que Acción Popular, la mayoría de los miembros de Acción Popular están a favor del gobierno. Los que han votado a favor de la bicameralidad son en minoría del Partido de Acción Popular. Que también los otros partidos han votado menos divididos, pero también divididos. Quizá los grupos sólidos ha sido, como es natural, ya los tiene acostumbrados Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. Pero el resto de los partidos siempre votan divididos, más a un favor o menos a otro favor, pero siempre hay divisiones. Por eso es que en estas circunstancias se hace muy poco previsible
de que todas estas denuncias, a pesar de la forma en que se han sido expresadas, terminen primero en forma contundente en la inhabilitación o en la separación del presidente de la República, o que terminen por lo menos en una respuesta contundente inmediata. Esto va a merecer, como es natural, primero una elección de la mesa directiva. Una vez que uno elija la mesa directiva del Congreso de la República, el común de la gente va a compulsar al presidente electo de la mesa directiva con el presidente actual de la República y van a decir por quién voy a cambiar uno por otro. Y ahí ambos entran en la evaluación y al final la gente dice, entre esta persona y la otra, prefiero a la que está en el gobierno o prefiero a la que va a asumir. Son temas que pertenecen a la psicología de la población y que hay que tomar en cuenta porque en la política los temas pueden cambiar drásticamente de un día para otro. Lo que sí queda claro es que la votación de ayer para este informe ha vuelto a ratificar el mismo número de votos que se tuvo para la bicameralidad y que se tiene siempre cuando se tiene que tomar medidas que afecten al gobierno. Por eso es que los cambios que pueden ocurrir, como ha sido, por ejemplo, que hay que tomar en cuenta el cambio de la votación por el tema de la OEA, que había una corrida de votos de la gente del centro hacia la izquierda para darle al gobierno la posibilidad de que haga esta asamblea de la Organización de Estados Americanos, con la salvedad que hay que agregar aquí que el gobierno ha tenido que allanarse al pedido del Congreso. Eso es lo que la prensa que es revisada el día de hoy no resalta, que el Ejecutivo, con una carta que ha presentado el ministro de Relaciones Exteriores al Congreso de la República, se ha allanado al pedido del Congreso de que estos temas que pueden tener susceptibilidades todavía en el país y que no han sido debatidos previamente en el Congreso, no se incluyen en el trato, y por eso es que se ha aprobado con reserva de ese punto, a pedido del propio ministro de Relaciones Exteriores. En consecuencia, creo yo que esa corrida de votos ha tenido una posibilidad de que el gobierno pueda realmente realizar la reunión en la OEA en el Perú, que además sería una forma de legitimar o en la escena internacional al gobierno de Pedro Castillo. Es evidente si es que se mantiene hasta octubre del presente año. Ahora, yo le preguntaba por el tema de la corrupción, si bien es cierto, o sea, el Congreso no es un Congreso que tenga aceptación popular. Usted ha hablado de núcleo duro, que siempre vota con ese número de votos, pero también un sector, ¿no?, que defiende al gobierno, ¿no? Parece ser que en el Congreso las cosas ya están bastante definidas, ¿no? El escenario que yo le presento es el escenario donde se van conociendo denuncias tras denuncias, y denuncias bastante serias, ¿no?, que incluso ya son acogidas por el propio Ministerio Público. El tema de las Fuerzas Armadas, de los ascensos de Fuerzas Armadas, es un tema muy delicado. Y probablemente al señor Samir Villaverde hay un sector que no le quiere dar crédito. ¿Por qué? Porque es un delincuente. Está comprendido dentro de una organización criminal. Su pasado lo condena. Pero se está acogiendo a la colaboración eficaz. Y cuando una persona se acoge a la colaboración eficaz, sabe que si miente o no brinda los elementos suficientes, elementos de convicción que después son corroborados por el Ministerio Público, en definitiva se ahorca solo. Le presento este escenario, doctor Cuba, porque no estamos mirando el otro escenario, la respuesta de la opinión pública. Uno empieza a leer las encuestas, a muchos no les gusta leer encuestas, pero es siempre bueno hacerlas, ¿no? 75% de la población en la última encuesta de Datum desaprueba al presidente. Desaprueba también con un margen similar o una cifra similar al Congreso de la República. Pero esa encuesta trae otros elementos, ¿no? Ya habla de un núcleo familiar vinculado a los temas de corrupción o presuntos temas de corrupción. Ya comienza a decir que el 68% que el presidente quiere, ¿no?, interferir en las investigaciones, ¿no? Entonces, si no le echamos de vista a estos temas y todos los centramos al Congreso, el Congreso también no
La gente no le guarda aceptación, la gente quiere que se vayan todos. A eso va mi pregunta, ¿qué escenario nos espera? Decía que en el tema de la bicameralidad, que la solución por parte del Congreso no va a ser resuelta en el Congreso y se tendrá que ir a la calle, vía referéndum. Lo mismo ocurre con la solución del problema del gobierno. Aquí hemos llegado a un tema de insensibilidad de la clase política, que están irreductibles en sus posiciones en ambos lados y que hace imposible que vía una vacancia presidencial se pueda resolver el problema de estas denuncias. Y en el tema de la vía de las acusaciones constitucionales, todavía eso es un proceso y que en el trayecto podría cambiar la correlación de fuerzas para esa votación, cosa que va a tomar tiempo. Sin embargo, también la calle participa en esto. Y en este sentido, decíamos también en otro momento, que a raíz de estas acusaciones precisamente es que la calle probablemente tenga alguna movilización. Si uno analiza el Latino Barómetro sobre la democracia en el Perú, uno se dará cuenta que nuestro país no es un país, no tiene una conciencia democrática. En general, la mayoría de los peruanos desean siempre un gobierno tipo dictatorial, y en este caso el Congreso en estas circunstancias es irrelevante para el peruano, ni siquiera lo toman en cuenta porque creen que es una distorsión a las posibilidades que tiene un presidente, en lugar de considerar que la existencia misma de un Congreso es la esencia de la democracia. Por eso es que estas cifras de alta desaprobación que tiene el Congreso van a ocurrir en el futuro también con cualquiera sea el gobierno, mientras la educación cívica, la educación de la población no comprenda que a pesar de que el sistema democrático es un mal sistema de gobierno, es el mejor sistema de gobierno que tenemos. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que en estas circunstancias en que se encuentra el país, estos 15 días que vienen hasta el 28 de julio, hasta la juramentación, que tiene un evento esencial que es la elección de la nueva mesa directiva, pueden cambiar enormemente la correlación de fuerzas en la calle. Eso es importante. Y la esencia del mensaje presidencial, porque si tenemos un mensaje presidencial duro, irreductible, provocador, también va a abrir otro escenario. Acordémonos nosotros que una renovación del encierro que tuvimos por el tema de la pandemia generó una marcha multitudinaria. Y aquí hay que recordar también que esa marcha multitudinaria no terminó en la salida del presidente Castillo porque el Congreso no quiso asumir su responsabilidad de vacarlo en ese momento con la población en las calles, sino que al contrario lo invitó, lo hizo entrar a la sala Grau, conversó con ellos, dejó que pase la efervescencia y se acabó, y en todo caso el Congreso lo blindó en ese momento para que él fuera vacado en lugar de asumir una responsabilidad en ese momento. Por eso es que ahora la población, al no haber asumido el Congreso en ese momento su responsabilidad, ¿no? Creo que la población entiende que una salida con la calle va a ser bien complicada, porque tendría que ser un maximalismo, una marcha exclusiva para desalojar al presidente o para cerrar el Congreso. Son dos temas maximalistas que se complican en una situación como la que el Perú tiene, que está polarizado, porque hay marcha para los lados. Esto es un tema complejo que hay que esperar, un tema que lo gatille, pero el primer aspecto que tenemos ahora es la elección de la mesa directiva del Congreso, que ya tiene problemas. Hemos visto cómo dos congresistas se han desafiliado de Alianza para el Progreso, porque efectivamente hay mucha pugna interna que tiene que ver la pugna de que no se alinean la mayoría del deseo de los congresistas de la agrupación con los deseos del líder político. Entonces no se alinean, entonces hay este tipo de contradicciones que terminan con la exclusión de algunos militantes o miembros de las bancadas. Pero esto se reitera en cada uno de los partidos políticos, sobre todo del centro, que han jugado a ambos lados y que ahora no saben cómo definir su votación porque es crucial, además que es público, vamos a saber quién vota por quién. Entonces eso es lo que genera problemas dentro, que esto sale también a las calles, y esto va a estar siendo leído
por el humor de la gente y no sabemos la reacción cuál va a ser. Sin embargo, seguimos inflando una olla a presión que en cualquier momento puede reventar. Vayamos a los temas de salud, ¿no? Dos temas. El primero, el ministro ha anunciado que hay un rebrote, estamos en una cuarta ola, plantea 3 escenarios, uno leve, otro moderado y extremo, e incluso ha dicho que si no adoptamos las medidas preventivas podemos llegar a más de 8.000 personas fallecidas en esta cuarta ola, ¿no? Y el otro tema que usted ha planteado en su artículo, su salud y la escasez de servicios de salud. Vayamos por el primero, ¿no? Este rebrote, ¿no? Lo que denomina la cuarta ola. Mire, primero que hemos exigido al ministro de Salud en su momento que defina por qué hay cuarta ola. ¿Cuál es el informe técnico que justifica llamar a esta etapa cuarta ola? Y el ministerio se ha demorado como 3 semanas para darnos respuesta a ese pedido y recién ha expresado que hay un informe recién técnico que demuestra que estamos en la cuarta ola. ¿A qué se debe eso? A que el número de infectados. No nos olvidemos que para ver si es que hay o no una cuarta ola o una tercera ola, tiene que ver con el número de infectados al margen de la mortalidad, sin tomar en cuenta la mortalidad, solamente el número de infectados. Y es efectivamente así que el número de infectados ha aumentado. Otra vez tenemos un recrudecimiento de casos, pero que sin embargo, debido a las altas tasas de vacunación que tiene el país y debido a que esta es una forma leve que está dando esta enfermedad, es que la población no la toma muy en serio esta cuarta ola, que debería sí hacerlo, porque es importante que la población entienda que puede haber mutaciones del virus y en cualquier momento, y que puede esto escapar al control de las vacunas, que es el tema más grave que podríamos tener. El segundo aspecto es que cuando uno habla de la disminución de la velocidad de vacunación que tiene el país, otros le dicen la ralentización de la vacunación en el país, uno está hablando de una respuesta sanitaria ante esto. Y aquí, a pesar de que el gobierno señala que estamos en una cuarta ola, todavía la vacunación no crece en los niveles que el país necesita. Hay toda una serie de aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Primero, que no hay una actividad decisiva del gobierno para combatir aquellas creencias incorrectas contra la vacunación, que hacen que la población no quiera vacunarse o que todavía se señale que la vacuna es dañina para la salud. Y esas reticencias que tiene la población, el gobierno no ha realizado un combate agresivo de ellas, ni tampoco medidas de información y educación. El segundo tema que hay que tomar en cuenta aquí es que tampoco se ha dado importancia a las mermas que hay en la vacunación. En estos momentos se vacuna y hay vacunas que están por vencerse, no sabemos si son las que se vencen, las de Podemos Merma, o es en realidad que se abren frascos y se eliminan los frascos a pesar de que no se ponen todas las vacunas porque no acude la población a vacunarse. Hay una enorme merma en la vacunación. Si bien es cierto el Perú tiene abundancia de vacunas porque hemos comprado más de lo necesario de lo que el país necesita, sin embargo estas mermas deben ser explicadas también por el Ministerio de Salud. Pero hay algo que creo que sí es todavía más importante. ¿Cómo hacemos para llegar a los lugares más alejados, sobre todo a las comunidades nativas originarias altoandinas y comunidades dispersas, que son los que todavía tienen bajas tasas de vacunación? En consecuencia, este es un aspecto, el tema de la vacunación, que debería ser tratado de modo diferenciado por el gobierno frente a esta medida que se habla de la cuarta ola. Y la segunda medida que se tiene que tomar es que hemos visto cómo debido a que los colegios se han abierto, los niños ya van a las universidades, etcétera, los puntos de vacunación han disminuido. Y en esto necesitamos nosotros hacer que funcionen los centros y puestos de salud a nivel nacional como centros también de vacunación regular contra el COVID-19. Y esa es otra tarea que el Ministerio tiene pendiente para que la población acuda a su establecimiento de salud más cercano. Y el tercer punto que tenemos que tomar en cuenta es que
otra vez tenemos problemas con el combate del virus en la comunidad. Y para esto necesitamos nosotros insertarnos en un trabajo de fortalecimiento del primer nivel de atención con enfoque comunitario. Necesitamos trabajar con la comunidad, hacer otra vez, insistir en tratar de ver el enfoque de riesgo en cada uno de los distritos y las comunidades de todo el país. Y tratar al Perú de modo diferenciado. Hay que insistir, porque a veces la población no comprende, de que el Perú, aparte de ser un país diverso, cultural, también es diverso geográficamente y también es diverso en costumbres. Y además, casi un 75% informal. La informalidad es un tema transversal a todas las esferas políticas, económicas y sociales del país. Por lo tanto, hay que adaptar estas estrategias de trabajo comunitario para promover la vacunación y la lucha contra la pandemia en ese escenario. Y esto es lo que el Ministerio de Salud debió ofrecer desde el inicio, si no esperar 3 semanas para recién luego decir, aquí está el informe, y posiblemente fallezcan, en el caso más grave, 8.000 peruanos, cuando todos sabemos que la mortalidad dependerá de cómo responde el sistema sanitario a este crecimiento de casos que hay en el país. Ahora, usted ha tocado un tema meridiano, el tema de la vacunación, ¿no? En la vacunación hay brechas bastante marcadas, ¿no? O sea, ¿quiénes tienen 3 vacunas y quiénes tienen la 4ª dosis? Y cuando uno empieza a mirar en las regiones, hay regiones como el caso de Loreto, donde con la 3ª vacuna el porcentaje es bastante, que no tienen 3ª vacuna es bastante alto. Uno mira Puno, y usted ha situado además comunidades originarias, zonas altoandinas, ¿no? Pero el otro factor es que poco o nada se ha hecho precisamente para llegar o cambiarle el chip a la población. Porque siempre se dice, no, hay resistencia. Claro que hay resistencia. O sea, el gobierno, el Ministerio Público no sabía esto, claro que lo sabía. Pero eso es precisamente el trabajo que se tiene que hacer en política de salud pública. No se ha hecho, no se está haciendo y no vemos que tengan intenciones de hacerlo. Aquí hay un aspecto que debemos agregar a todo. ¿Qué piensa el presidente sobre la vacunación? Es que nunca toca ese tema. ¿Usted se ha dado cuenta que no lo tocó? Pero es importante saber qué piensa el presidente. Sería bueno saber qué piensa el presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué piensan los ministros? Una política de Estado de esta magnitud tiene que tener el más alto liderazgo. No se le puede dejar solo al ministro de Salud. El otro tema es que hemos tenido cambios de funcionarios con muy breve duración, que hace que estas políticas, que son políticas consistentes, no se puedan mantener en el tiempo. Por eso es que creo que esta simple información que nos ha hecho el Ministerio, ya con una sustentación técnica, que ya nos encontramos en la 4ª ola, le falta sustancia, le falta estrategias que tengan que involucrar al más alto nivel de gobierno. Y esperamos que durante esta semana quizá podamos ver involucrado al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros y al gabinete entero involucrado en este tema, porque, por ejemplo, la población no sabe si el presidente Castillo está vacunado o no, o cuántas dosis tiene, ¿no? La primera pregunta que debemos hacernos, porque es importante que la población sepa que el presidente de la República tiene sus dosis completas, por ejemplo, o que el ministro de Salud tiene sus dosis completas, o que el presidente del Consejo de Ministros también las tiene, y así sucesivamente. Yo creo que este es un tema de la mayor importancia que, lamentablemente, no se le está dando el peso que debe tener. Finalmente, el tema su salud y la escasez de servicios de salud, ¿no? Nos gustaría que nos explique su último artículo, por favor, doctor. Mire, preocupa bastante que su salud, que es un organismo fiscalizador del ejercicio de los derechos humanos de los ciudadanos en los servicios de salud, ¿no? La Superintendencia Nacional de Salud, que sirve simplemente para fiscalizar que los derechos de los usuarios y consumidores de los servicios de salud se cumplen. Tiene posibilidad de colocar multas, ¿ya? Pero como todos hemos visto durante la pandemia,
solo el 15% de los establecimientos de salud podrían pasar los estándares adecuados de funcionamiento. 15%, estamos hablando casi nada. Entonces, ¿cómo yo mantengo una institución que tendría que fiscalizar el cumplimiento si sé de antemano que los derechos de los usuarios y consumidores no se cumplen en el Perú? Se violan todos los días. Y además, la propia superintendencia ha señalado que el nivel de quejas de los ciudadanos ha crecido a un modo astronómico, a 189.000 casos, y que han resuelto 160 y tantos mil, y todavía faltan por resolver el saldo. Entonces, uno se pregunta, ¿es natural que haya quejas? Por supuesto que es natural que haya quejas. ¿Puede hacer algo el gobierno para resolver las quejas? No puede hacer nada, porque el sistema está tan precarizado, tan pobre, que las quejas seguirán existiendo y no va a poder resolver los problemas estructurales de las quejas. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Simplemente es que las quejas recaen sobre las personas, sobre el médico, sobre la enfermera, sobre los trabajadores de salud, etcétera. Esa es la queja. Y al final terminan en sanciones. Pero lo grave aquí es que las sanciones caen también sobre los hospitales públicos. Y las sanciones son hasta 400 UITs. Eso significa que estamos hablando de multas millonarias, de más de 1.7 millones de soles. En consecuencia, aquí las cosas son deben ser vistas de otra manera. Lo grave del asunto es que los funcionarios de la propia superintendencia de salud señalen que les falta más autoridad y más poder para poder mejorar la situación del cumplimiento de estos ciudadanos. Y por lo tanto deberían pasar a lo que se llama, según ellos, un organismo regulador. Ya no sea solamente fiscalizador, ¿no?, sino regulador, es decir, que regule ya el mercado, porque creen que es importante controlar precios. Creen decir que en el Perú, como que si es un monopolio privado, ¿no?, que requiere que se haga una regulación de los precios por parte de esta superintendencia para poder mirar que se cumplan los derechos de los más poder y más consumidores. control. Lo que están pidiendo es más poder, más control. Y más control cuando la situación es exactamente al revés. Al revés. No sé si necesitamos la superintendencia en una situación donde el 15% nomás de los establecimientos reúnen los requisitos. Claro. Más bien, reciben un presupuesto de 57 millones y quieren 50 millones más para abrir oficinas descentralizadas en el Perú. Entonces yo me pregunto, ¿le vamos a dar más de 100 millones a la superintendencia que no me aporta en una mejora de oferta de atención de salud, sino solamente me sirve para canalizar las demandas de la población que no voy a poder resolver estructuralmente, porque la precariedad es enorme? Claro. Entonces, y encima pretenden ellos controlar precios, porque creen que el control de precios va a resolver los problemas. Yo creo que esto es un tema que lo anoto en mi artículo para que la población y sobre todo la clase política reflexione si eso es lo que el país necesita en estas circunstancias. Muy bien, doctor Jero de Cuba, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Nos reencontramos en la siguiente semana, como siempre, muy amable. Un abrazo una vez más a todo el país. Gracias. Señor José Hernández. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.